Hermanos, nada aleja más a las personas de Cristo que su incapacidad de ver su necesidad o la falta de ella. Nadie se aleja más de las personas de Cristo cuando uno ve su incapacidad, cuando somos ciegos a nuestra necesidad. O a veces no somos ciegos, sino no tenemos voluntad para admitirlo. Por eso que el Señor, ¿qué dice? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a justos, sino a quienes, pecadores. ¿A quienes ha llamado? Pecadores. Y él estaba rodeado de toda esa bola de fariseos religiosos que estaban juzgando a Jesús porque él comía con los pecadores. Se aunaba a las prostitutas, a los publicanos. Y ellos decían, se ha contaminado. Y el Señor le está diciendo que Él no vino como un doctor a sanar a los que ya son justos, pero ellos no eran justos. Eso no significa que son justos, significa que se creían justos. Y no hay peor persona para justificar el que defiende su justicia. Y espera, hermanos, que esta tesis podamos nosotros demostrar, porque el que se encarga de hacernos ver, lo primero que se encarga de hacernos ver es el apóstol Pablo es como un abogado fiscal que va a la corte y trata de probar su caso. Trata de probar en primer lugar, seas joven o no, tu culpabilidad delante de Dios. Hace poco tuve una consejería, una señora que me decía que le gusta ir a escuchar a un predicador aquí en Anaheim. Y me dice, él es para mí un psicólogo que nos da píldoras de ánimo, pero no conozco mucho de la palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros vivir una vida cristiana que agrade a Dios si no tenemos el consejo de Dios. Y en esa condición propia, hermanos, si nosotros creemos que somos justos y que estamos bien, nunca me voy a acercar a Dios, a mi doctor. No podemos ir al doctor. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, cuando tratamos gente en el alcoholismo, usted sabe que Alcohólicos Anónimos, el que está inmerso en el alcohol, el que es alcohólico, tiene que llegar a un punto donde él admite y dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. O sea que si uno, hermano y amigo, tú niegas el problema, nada podemos hacer al respecto. Tú admites el problema y viene la solución. Tú eres humilde en reconocer tus fallas y tus faltas en tu relación marital o amical, ahí la amistad sigue y fluye. Pero el orgullo, la soberbia, la insensatez y la obstinación, Dios no puede tratar a esa persona. Entonces, por eso lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser bravucones y decir que no soy ni pecador ni culpable y que no necesito a Cristo. Hay muchos bravucones y que se justifican bajo el manto de la religión. Por eso es importante, hermanos, que no podemos nosotros, el doctor sería irresponsable en aceptar la condición del enfermo, su autoexamen, en vez de examinarlo de una manera profunda para ver qué es lo que sucede. Había un programa antiguo que se llamaba Bewitched, que era una muchacha que murió del cáncer al colon, y estaba leyendo acerca de un doctor que investigó su caso y se dio cuenta que ya tenía los síntomas, pero ella negaba esos síntomas y no fue al doctor. Y cuando fue doctor, el cáncer ya se había repartido en el cuerpo, era muy, muy tarde. Entonces, no podemos dejar a la gente sola en su falso paraíso, decía Stott, de su supuesta inocencia. Sería irresponsable del doctor aceptar su autodiagnóstico. Por eso que nuestro deber cristiano, hermanos,
como mentor, tutor, padres, es mediante oración y enseñanza llevar a las personas a su verdadero diagnóstico delante de los ojos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice claramente, hermanos, este capítulo que estamos entrando de Romanos 1, esta es una introducción, 1:18 al 3:20, entre estos dos capítulos el apóstol Pablo está diciendo y trata de comprobar claramente, dice que tanto judíos como griegos, los sabios y los religiosos y los poderosos, están todos bajo pecado. Estamos todos bajo el poder del pecado. Mi esposa, una persona muy religiosa, cuando escuchó que todos somos pecadores, fue eso que la convirtió y llegó a los pies de Cristo, porque ella defendía su religión, hasta que entró a la convicción. Y por eso la palabra de Dios también va a decir que todo el mundo va a ser expuesto al juicio de Dios. Así que, hermanos, Pablo reúne las pruebas y nos comienza a tratar de descubrir que no hay estrato social, religioso, en el cual nos escapemos a este juicio divino. Entonces, la primera parte que nos dice es, 2, la sociedad gentil depravada. Por eso, nosotros, dice la palabra, que el hombre no tiene excusa porque ha negado la gloria de Dios. Y el hombre hoy en día ha sido entregado al juicio de Dios. Por eso vemos rampantes los matrimonios, los divorcios, los asesinatos, los crímenes, los matrimonios entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra, hay una sociedad gentil que es depravada. Pero uno también puede decir, bueno, ese borracho, ese alcohólico, ese pendenciero, ese abusivo, ese es el pecador. Pecadores somos todos, pecamos porque somos pecadores. Yo no soy pecador porque peco, mi naturaleza es pecaminosa. Y hay gente religiosa que apunta con el dedo y señala con el dedo, y esa es la gente, son los moralizadores, son los críticos. Ellos aplican sus reglas a todo el mundo. ¿No has visto gente así? Todos tienen que aplicar sus reglas, pero ellos no se las aplican a sí mismos. Es lo que dice el Señor, quítate la viga de tu ojo antes de sacar la astilla del prójimo. Todos, hermanos, todos estamos en eso. Somos fáciles de criticar. Yo siempre digo, cuando hacemos un programa, hay gente que mejor no hagas nada porque todo lo que vas a hacer va a recibir críticas. Y las críticas vienen muchas veces después que se ha hecho el programa. Por eso dice, siempre después de la guerra, todos son generales. Así se debió hacer las cosas. Entonces, esos son los moralizadores. Luego vienen los religiosos. Ellos son muy seguros de sí mismos. Entonces, vamos a ver por qué estos judíos que iban tras la ley, iban tras la justicia, no la alcanzaron. Y los judíos dicen, y nosotros que nos rompíamos los lomos obedeciendo la ley, y estos gentiles, estos borrachos pendencieros que vienen de la calle, han recibido la justicia de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué nos faltó? Y por último es el cuarto, que es toda la raza humana. Concluye, somos culpables y sin excusa. Entonces, nunca el apóstol Pablo, esta es como una especie de tapiz oscuro, ¿no? Cuando te quiere vender una joya, te quieren vender un diamante, te ponen un tapiz oscuro, de terciopelo oscuro, y ponen el diamante porque ese contraste se luce más la joya. Entonces siempre el apóstol Pablo siempre va a estar mirando la misericordia de Dios dentro de esta decadencia moral. Entonces, si usted no reconsidera esto que estoy diciendo, no vamos a aceptar la salvación en todo su esplendor, hermanos. Y la palabra de Dios va a decir, en primer lugar, por ejemplo, en el 1:17, lo que va a decir la palabra de Dios es, pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la primera cosa que el Señor va a decir en el 1:17 es que esta justicia es Dios la descubre. Ya no es tu justicia, fariseo, religioso, pecador. Es la justicia de Dios que nos va a imputar, que nos va a dar. Entonces, yo no me voy a parar delante de Dios con mis propias obras, que yo soy bueno y que escalera al cielo y que no. Yo puedo ser tan justo, tan misericordioso como la Madre Teresa, pero eso no me califica para entrar en el cielo. Es la justicia de Dios la que Él me quiere llevar.
Y en tercer lugar, entonces esto viene como se abre así. Primero 1:17 dice la justicia se revela, y en el 3:21 dice que se ha manifestado, se ha hecho notoria la justicia de Dios. Y entre estas dos afirmaciones de la justicia, Dios muestra su misericordia ante la terrible exposición de la condición humana. Por eso que dijimos en un comienzo, hermanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hablamos de la salvación el domingo pasado, y la salvación dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Es la dinamita. Él puede romper tus malos hábitos. Él puede cambiar a un hombre, de sacarlo de la miseria, del barro de la miseria, y ponerlo en lugares celestiales. Ese es el poder. Él nos arranca del poder de Satanás, de las tinieblas, de los cuales éramos sus títeres, y nos pone como instrumentos de Dios. Él cambia nuestro estatus. Dígame, hermanos, Él nos cambia de la noche a la mañana. Yo llegué perdido a la iglesia, hermanos, fumando como una chimenea, y quise entrar pensando que era una conferencia, y escuché al pastor, al predicador, que era un argentino, y el Señor, a través de este hombre, siervo de Dios, me convenció de pecado, justicia y de juicio. Yo recuerdo que estaba sentado y era tan preguntón, tan pesado, tan, como dicen en Perú, vulgarmente espeso, que el ujier, porque era una campaña y estaba llena, en las avenidas principales, en la avenida Arequipa, en Perú, y en Lince, y el ujier que atendía me vio a mí tan infatuado, tan espeso. ¿Quién es este argentino? ¿De qué son? Ellos hablan mucho, que no sé qué. ¿Sabes qué? Le dijo el otro, siéntalo adelante. Y me sentaron adelante. Y yo recuerdo que los pastores estaban sentados ahí. Y cuenta el pastor que que tanto iba a disputar con lo que iban a decir, estaba todo el mensaje con la boca abierta. Y tan es así que el pastor invitó a pasar adelante. Yo pasé adelante y me dijo, todavía no, tienes que esperar un ratito, toma asiento. Imagínense la desesperación que había. Pero qué me llamó la atención fue lo que él dijo, que en el hogar de él era un pequeño cielo, que se respiraba paz. Y que había en mi corazón guerra, vacío, ansiedad, nostalgia y ganas de morir. Entonces, pero qué lindo cuando uno abraza el Evangelio, cuando uno escucha las palabras de vida, cuando uno cambia, hermanos. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta ver una pareja, una persona que comienzas a ver ese progreso en su matrimonio? Predica la palabra. Háblales, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, porque el tiempo acaba y tu oportunidad se acaba. Yo no voy al gimnasio, o yo no corro, yo no hago dieta, o no me trato de hacer mi siesta o mantenerme en forma para lucirme bien. Yo trato porque mi cuerpo es el instrumento de Dios. Porque yo sé que eso es lo único que Dios tiene, son mis manos, mis brazos. Este es el único programa. Si yo le fallo, falló. Entonces, hermanos, qué lindo. Entonces, la primera cosa que tenemos que aprender entonces es esto, hermanos. ¿Qué nos deja esto? Que la primera cosa que de la justicia es una nueva justicia. Y lo vamos a repetir, hermanos. No existe justicia ni en los palacios de justicia. Ahí no hay justicia. No hay justicia en el pobre, no hay justicia en el rico. Somos injustos por naturaleza. Y reclamamos que se castigue al ofensor, al criminal, al culpable, al pedófilo. Y queremos que se haga justicia. Y cómo nos irrita cuando en Latinoamérica vemos esos jueces comprados que aceptan las coimas, ¿cómo le llaman? Los sobornos, y cambian su manera de juzgar. Eso es injusto y nos da coraje. ¿Y dónde está Dios? Entonces, ese es el ser humano. Nosotros anhelamos justicia. Por eso que la única manera, hermanos, que Dios puede seguir siendo justo y hacernos justos, tremendos pecadores, es entregando al justo de justos, a su ser más amado, a su Hijo, a Jesucristo. Y dice la Biblia, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios. Justicia de Dios. Si alguien tiene calor, yo tengo un ventilador, hermanos, que el Señor les bendiga. Pero si quieren sentarse aquí para que le dé un poquito el airecito. Muy bien, sigamos hablando, hermanos. Bendito sea Dios.
Por eso dice que la palabra en el Evangelio, la justicia de Dios se revela desde el cielo, se revela por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Por eso, hermanos, estos tres aspectos son importantes en el libro de Romanos. Es la salvación, es la justicia de Dios y la fe. Estos tres. La salvación, hermanos, es la meta del Evangelio. Dios te está salvando, no te salvó un día y fui salvo, ¿no? Y pasé adelante y firmé una tarjeta. Dios te está salvando día a día. El poder de Dios te puede cambiar día a día y te va a salvar hasta el día de tu muerte, el día que comparezcamos delante de Dios. Esa es la salvación, es el poder de Dios. Entonces la salvación es una meta, pero la justicia es una condición. Dios no te puede llevar como estás, Él tiene que hacer algo, un trabajo en ti, un cambio. Y esa justicia es un regalo. Y por último, el medio de salvación, la manera que tú recibes la salvación. Yo vengo con el corazón abierto, con las manos vacías y le digo, Señor, esa es la fe. La fe yo me apropio. Oh, tú hiciste todo eso por mí, yo me apropio. Conforme a tu fe te será hecho. ¿Cómo quieres y cómo tienes tu fe? Así te será hecho. Muy bien, entonces la primera cosa es que es una nueva justicia. Entonces somos injustos, hermanos, cuando no perdonamos, cuando damos falso testimonio. Somos injustos cuando te resientes, no quieres reconciliarte, no quieres reconocer tus fallas, tus faltas. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Y dice la Biblia que nuestra injusticia es como trapo de inmundicia. Entonces, cuando limpiamos la casa, los trapos, ¿no? Ese trapo sucio es mi justicia. Entonces, yo siempre le pregunto a la gente, ¿crees que tú, si mueres en este momento, te da un ataque al corazón o situación, que el COVID de nuevo, qué sé yo, pasas a la presencia del Señor, ¿por qué te vas a salvar? No es que yo me acuerdo, bueno, yo fui fiel a mi esposa, seguro. Entonces, que nunca robé, no creo. Entonces, nunca dije malas palabras. Entonces, somos convictos por la ley. Pero tú no puedes defender tu propia justicia, porque tu justicia, tu manera de educar y ver las cosas, la manera, el lente que tú tienes es un trapo de inmundicia. Son trapos de inmundicia. Y cuando yo leo Romanos 9, 32, dice en Romanos, ¿qué pues diremos? Entonces los judíos están diciendo, Pablo está diciendo como un abogado fiscal. Estos judíos que se esforzaron, que dice, ¿cómo puede ser que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mientras Israel, que iba tras la ley de la justicia, no la alcanzó. Y pregunta, ese primer error, iban a través de las obras. ¿Por qué no la alcanzaron? Porque dependían de las obras de la ley. ¿Cuál fue el problema del judío? Que comenzó a crear e idolatrar la ley. La ley es espiritual, pero la ley como un espejo no te cambia. La ley te señala las arrugas, los defectos. La ley nos señala el pecado. Pero me dice a mí, ve a Cristo. Eres una mujer codiciosa. Ve a Cristo y cambia esa codicia y no te defiendas. Romanos 10:3 dice, porque yo soy testigo de que tienen celo de Dios, los judíos, pero no conforme al verdadero conocimiento. Entonces, ignorando la justicia de Dios, y ahí viene el problema esencial de esta primera parte, que dice, ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Por eso cuando vino Jesucristo lo odiaban, porque ellos tenían su propia justicia, y viene declarando completamente, desarma todos nuestros valores. No sabemos dónde ponerlo a Jesucristo. ¿Dónde lo pusieron? En la cruz. Por eso que el apóstol Pablo, yo recuerdo cuando estábamos estudiando en el seminario, para los pastores, vino un señor que era un predicador argentino y dijo, usted tiene que tener todo este conocimiento como basura. Es una basura. Y es verdad. Pablo dice, todo mi abolengo, mi sangre azul, que judío y que no sé qué, que estudié a los pies de Gamaliel y todas estas cosas son basura con tal de hallarme a mí, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Cristo, la justicia que es de Cristo. Entonces, el celo sin conocimiento es, como dicen algunos autores, es un compromiso sin reflexión. Es decir, me comprometo, pero no sé por qué me comprometo. No he hecho las medidas, las precauciones. Es un entusiasmo, pero sin entendimiento. ¿Y por qué estás alegre? No lo sé. Entonces, esa es la justicia, ese es fanatismo. Justicia
celo sin conocimiento, celo sin conocimiento. Entonces, eso es la meta que tiene el Señor. Dios no mejora tu justicia, te da una justicia diferente. Esas son las buenas nuevas. Amén. Dios te está regalando ahorita una nueva justicia. Y segundo, por eso mire lo que dice, qué hermoso. Me deleito, dice, mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me visitó con ropas de salvación y me cubrió de manto de la justicia. Soy semejante a un novio, esos son los novios orientales, así se visten. Un novio que luce, ¿qué? Su diadema, o una novia adornada con sus joyas. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Me cubrió con manto de justicia. Entonces, esa es la perfecta posición que tenemos en Cristo. Entonces, en segundo lugar, hermanos, nos vamos a dar cuenta que Él establece una nueva posición, una nueva posición. Y esto que estamos hablando en este momento es una cualidad, ¿no? Te pone, en pocas palabras, Dios te pone en una nueva relación. Nos trata como si no hubiéramos pecado. Siendo pecadores, nos lleva a la santidad y comparte la santidad de su Hijo Jesucristo. Es importante esto, hermanos, porque siempre cuando el Señor te perdona, Él se olvida de tu pasado. No te trata como tu pasado es. Y el diablo va a venir, ¿y qué de su pasado? Y el Señor dice, ¿qué pasado? Una vez perdonado, una vez olvidado. Si lo confiesas, Él se olvida. Por eso cuando en relación amical o de pareja, cuando uno perdona, uno no trae las cosas del pasado de nuevo, como dicen, al presente. No le hace recordar. Por eso uno tiene que perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó, Señor? Nos perdonó cuando yo confesé, no tuve que repetir, no tuve que volverle a traer esa situación, sino que Él ya me había perdonado. Esa es la manera de la justicia restaurativa de Dios, que va mucho más allá de nuestro sentido de justicia. Él devuelve el bien por mal, y todo por causa de Cristo. Tenga usted siempre consciente de eso. Mire lo que dice la palabra, mas Dios muestra su amor, léalo todo, así como que lo despierta el que está al costado. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, en su sangre. ¿Dónde estamos justificados? En su sangre. ¿Y de qué vamos a ser salvos? De la ira de Dios. Entonces tenemos que predicar todo el consejo de Dios. El pecador no arrepentido está bajo la ira de Dios. La ira de un Dios y un juez justo. Cristo está como Salvador. Está tocando la puerta de corazones de muchos, pero un día va a estar como juez justo, y dice la palabra que va a derramar la ira y la ira del Cordero. Entonces, Él castiga el delito, el juez justo, pero el castigo se lo impone porque Él quiere ser justo. Entonces se lo impone a su Hijo Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre, nació en Belén, creció y fue crucificado. Y por eso que en la cruz Él dice, Padre, Padre, lama, lama, sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, y ahora, hermanos, una vez que tenemos la justicia de Dios, si usted es una persona que se ha envuelto en la justicia, que se ha quebrantado y ha dicho, Dios, sé tú mi justicia, entonces dice la palabra de Dios, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Diga todos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que acusa delante de Dios? Noche y día. Es el diablo. Por eso tú tienes que entender la justicia de Dios.
Por eso dice la palabra aquí, hermanos, en Romanos 8:35 y 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si es que Dios es el que justifica? Tú puedes acusar a un escogido de Dios, pero tú tienes el escogido de Dios, que lo acusen quien sea, pero yo quiero estar bien con mi Dios. Porque yo sé que Él es el que me va a justificar. Yo sé que, aunque como dice, el que nada debe, nada teme, pero tenemos que caminar siempre mirando la justicia de Dios. Porque Él entregó a su Hijo Jesucristo. Y esto vale oro para Él. Entonces yo ya no vivo, hermanos, libre del temor, porque mi nombre, si has creído, está inscrito en el libro de la vida. Y cuando venga el día final, yo no voy al trono blanco. Aunque el ángel va a abrir el libro y va a buscar ahí en la olivar, ok, pasa, cubierto por la sangre. Dígame, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Entrar en la presencia del Señor y ver que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios por la sangre de Cristo, sin yo merecerlo. Diga amén y amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Entonces, qué lindo es que ahora vives con propósito. Cada día ya no es un místico pasado. Estás buscando la presencia de Dios. Por eso que Dios no me ha dejado solo, inmerso en mi culpa. Dios me ayuda en el proceso. Pacientemente esperé a que hoy se inclinó a mí, escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso un cántico nuevo. ¿Quién hace todo eso? Es Dios en su justicia. Entonces, número uno, es un regalo, hermano, es una nueva justicia, no es tuya, es una nueva justicia que Dios nos da, y es una nueva posición, y en tercer lugar, es una justicia que te implanta un nuevo carácter, Esa es la disposición, hay una nueva disposición del corazón. Acuérdate, hermano, que tú no puedes cambiar. ¿Puede el etíope cambiar de piel? Mira, Michael Jackson trató de cambiar su piel. ¿Qué no se hizo el pobre? No se aceptaba a sí mismo. Y sufrió porque su padre nunca lo aceptó. Y fueron los daños tremendos. ¿O quieres tú quitarle al leopardo las manchas? ¿A ese gatito? No. Pues tampoco, diga a todos, ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados, ¿a qué? ¿A hacer el mal? Y esta impotencia de cambiar nos retrata a todos, hermanos. Todos necesitamos de Él. Tú no puedes cambiar sola, no puedes cambiar solo. Necesitamos injertados de Él. Cuando uno va al hospital, la primera cosa, corren y te inyectan o te insertan un catete a través del suero, a través de donde viene la medicina. Y ahora yo tengo un catete de salvación, que me viene el suero de Dios. Yo soy una rama seca, pero que florece en las manos del Señor. Yo soy una zarza seca, que en la presencia del Señor tiene fuego. Amén. Zarza seca, fuego en la presencia del Señor. Y ese es algo hermoso. Por eso que cuando yo me acerco a Cristo, me voy alejando de la mujer vieja, la mujer antigua, de las que muchos se aferran y se defienden y se justifican. Y me voy acercando al hombre, a la mujer nueva, con recursos del Espíritu Santo. Entonces, la justicia de Cristo trae una nueva actitud, hermanos, un carácter. Qué hermoso es. Por eso que la justicia de Cristo requiere un corazón humilde. ¿Se acuerdan cuando el fariseo estaba orando adelante del templo y el publicano se fue pasar atrásito? No significa que todos los publicanos están atrás y los fariseos adelante, pero esa fue la ilustración que dio el Señor. El fariseo vino adelante y él se golpeaba el pecho. No soy como los demás que están allá atrás, que no diezman, que no ayudan. Yo soy justo delante de Dios. Él no salió justificado. El que salió justificado fue el publicano, el pecador, porque él decía: sé propicio a mi pecador. ¿Qué significa propicio? Cúbreme con tu sangre. Y es importante, hermanos, por eso mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hacemos ahora? Y acabo con esto. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Mi cuerpo antes era y pertenecía a la carne, solo a la carne. Yo hacía lo que bien me daba en gana. Yo tenía mi propia justicia. Y cuando yo vengo a Cristo, ya no soy yo el que gobierna, es
Cristo. Me entregaba a las parrandas, a las drogas, a las fiestas, a los bacanales, como todos los que no conocemos a Dios, a las mentiras, a los chismes, a los odios, a las rencillas, a los pleitos. Esa es la vieja naturaleza. Y como una metamorfosis, la mariposita que está saliendo no quiere meterse de nuevo en ese capullo, ¿verdad? En esa crisálida que está seca, que no sirve, la desecha. Como el pordiosero que llega oliendo mal con su traje de vómito y náusea, lo desecha, se limpia y se viste de nuevo. Amén. Que es la justicia imputada de Cristo. Amén. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso, hermano, ¿cuántos les gusta la jardinería? Ay, a mí me encanta la jardinería. Lo demás que no les gusta ver las flores. Bueno, usted mantendría su jardín y considera que su jardín sería un jardín lindo, nítido, limpio. Si usted guarda una parcela, pues aquí la voy a guardar para la hierba mala. La hierba mala tiene que salir de tu vida. Dios quiere hacer un jardín hermoso, pero tienes hierba mala ahí todavía. Y eso es lo que el Señor dice, vamos a poner esto para eliminar la hierba mala. Quiero acabar, hermanos. Estamos viendo varias películas, muchas veces que son a veces fuertes, de lo que los nazis hicieron en Austria, en todo el centro de Europa, las barbaridades, qué tremendas. Pero sin irme lejos, se llama Joy Bailey, no es Jaime Bailey, peruano sino es Joy Bailey, y ya falleció, antiguo. Él tenía una revista que se llama Eternidad, y él visitó a algunos creyentes alemanes después de la guerra, que eran 2 devotos soldados nazis. Pero estos soldados tenían su manera de ser, y ellos fueron nombrados, estos soldados, para ser promocionados a tenientes. Pero había una condición, y el comandante le dijo que va a aprobar su promoción siempre y cuando ellos se unieran al baile del club de los oficiales, que era baile y tomadera. Y ellos dijeron, nosotros consideramos que el baile es malo, es pecaminoso, y no vamos a ir. Perfecto. Entonces, en castigo, ellos los acantonaron en los campos de concentración, y ellos observaron cómo miles de judíos eran cremados en los hornos, cómo masacraban niños y madres, cómo les disparaba a sangre fría. Pero después de años, este señor le hizo la entrevista, y ellos miraban esa experiencia de ver a los judíos sin ningún remordimiento. Y a la vez, pero estaban muy contentos, por otro lado, que no habían cedido a la presión social del baile y la tomadera. O sea, por un lado, estaban contentos con su ética, pero por otro lado, no les importó nada, un comino, la matanza de los inocentes judíos. Entonces, yo siempre me pregunto, hermanos, ¿cómo puede ser que uno tenga ese tipo de justicia personal? Y ese es un peligro, tener esa justicia personal, porque entonces yo creo mi propia agenda. Yo camino como yo creo que debo caminar con Dios. Yo obedezco cuando me conviene. Yo leo la Biblia en las cosas que me conviene. No quiero obedecer estas cosas duras, fariseas. Hermano, eso no es el caminar con Dios. Vuelvo de nuevo al ejemplo. Es humillarte a los pies de la cruz y decirle, Señor. Y el cristiano, usted, yo, mi misionero siempre decía, tenemos que ir muchas veces, y estaba una cruz aquí, pero muchas veces tenemos que ir a los pies de la cruz. Muchas veces. Y decirle, Señor, de nuevo, está este testarudo Jorge, obstinado, necio, queriendo de nuevo hacer mi voluntad. Pero acá estoy, Señor. Me rindo. Amén. A veces la tensión, el estrés,
Por ejemplo, esta mañana mi esposa hizo algo bueno, entró y yo un poquito que me irrité, me di cuenta que no reaccioné bien y la pobre se fue. Entonces yo dije, no está bien lo que he hecho. ¿Qué hice? Fue a pedirle perdón inmediatamente y que me dé mi besito de aprobación. Entonces me quedaron todos estos rojitos, pero salí contento. Les estoy dando un pequeño ejemplo, hermanos, porque yo nunca peco, pero un pequeño ejemplo de vivir la simple vida cristiana. Mantente en Cristo. Mantente en Cristo, hermanos. Por eso, yo no sé si tú has creído en Cristo, has entregado tu vida a Cristo. Y yo voy a animar también a que hagamos una decisión si no lo hemos hecho. Estos soldados alemanes tenían doble estándar. Eso no es bíblico. No es bíblico. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor abrace y nos ayude con esa justicia preciosa que es su Hijo Jesucristo. Él es mi justicia ahora. Y yo soy ahora, hermanos, dice la Biblia, que debemos presentar tus miembros, tu cuerpo, como instrumentos de justicia. Sirve al Señor, hermanos. Sírvele en tu iglesia. Usa tus talentos. No calentemos la banca solamente. Activémonos en las cosas de Dios. Se necesita tanto, hermanos, en las diferentes áreas de la iglesia: sonido, música, ujieres, visitación, enseñarle a los niños, venir a repartir comida, orar por los enfermos, a los caballeros, ayudarlos, consagrarlos, visitarlos, llamarlos. Hay mucho trabajo. Hay un mundo por conquistar, hermanos. Y quizás tu agenda es la que está impidiendo todo eso. Tu agenda, no la de Dios. Señor, en esta mañana venimos a rendir nuestra agenda. Si usted lo quiere hacer, repite conmigo. Si no lo va a hacer, no lo haga, por favor. Dile: Señor Jesucristo, otra vez me acerco a la cruz, me rindo a los pies de Cristo. Yo quiero verte en la cruz en este momento. No me mueve, mi Dios, ese cielo tan prometido, ni el infierno tan temido. Muéveme tus heridas, tus llagas, tu dolor. Muéveme verte sufriendo en la cruz por mí, por mis pecados, mi testarudez, mi obstinación, mi orgullo, mis mentiras, mi violencia. Muéveme verte en la cruz sufriendo por mí. Tú eres mi justicia. Yo estoy en este momento, imagínate en este momento, estás yendo a la cruz del Calvario, junto con María Magdalena, la madre de Jesús. Yo me inclino a ti, Señor, me postro delante de la cruz y renuncio a mi propia agenda. Y dime, Señor, estoy aquí en este momento clamando que me limpies con tu sangre. Dile: límpiame con la sangre que derramaste en esa cruz, en el Calvario. Lávame. Y quiero hacerte que digas esto, hermano, si es tu voluntad, hacerlo. Dispón, Señor, mi agenda y dame oídos para descubrir tu voluntad cada día y ponerte en el primer lugar de mi corazón y dejar que todo lo demás se acomode conforme tu voluntad en Cristo Jesús. Hágase en mí según tu voluntad. Amén.